Y como siempre decimos, nos encanta inaugurar sección, que es precisamente lo que vamos a hacer esta noche, y además secciones que están encaminadas a hacer que las personas que nos ven y nos escuchan sean un poquito más felices. Por ejemplo, esas personas que, como se suele decir, más vale prevenir que curar y que tienen más motivos que otras para prevenir. Son las personas que padecen alergias a determinados alimentos. Son grupos de población de los que nos ocupamos hoy en compañía de Ana López, que es directora del Laboratorio Biotécnico Antaquira, además de licenciada en farmacia, especialista en seguridad e higiene alimentaria. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, alergias e intolerancias a los alimentos. Vamos a empezar definiendo qué es un alérgeno. Bien, podemos decir que las alergias y las intolerancias son dos conceptos distintos. Las intolerancias son unas reacciones adversas que sufre el individuo cuando consume algún alimento o algún ingrediente que contiene este alimento. Normalmente son reacciones que aparecen lentamente, no por ingerir el alimento se manifiesta de forma rápida. Normalmente también son por una deficiencia metabólica. Sin embargo, las alergias dañan al sistema inmunológico y, a diferencia de las intolerancias, es una reacción exagerada tras consumir el alimento, que además se produce solo en las personas que son alérgicas a algún tipo de ingrediente que lleva el alimento al alimento. Una persona sana, normalmente, si no es alérgica, no va a sufrir ninguna reacción. Bueno, decíamos que más vale prevenir que curar, y en este grupo de población pues es aún más importante porque incluso pueden llegar a jugarse la vida. Vamos a intentar desgranar pues consejos, recomendaciones. ¿Cómo se pueden evitar estas alergias? Para evitar este tipo de reacciones alérgicas, la única solución, que la persona que es alérgica no consuma el alimento que le produce dicha reacción. Esa sería la solución. Bueno, ya sabemos un poco el problema, lo hemos definido, hemos creado el contexto, y como pasa siempre a la hora de pues establecer determinadas recomendaciones, hay que meterlo dentro de un halo de una normativa, porque muchas veces la gente pues tendemos un poco a relajarnos, las personas que se ocupan de la distribución de los alimentos o los propios potenciales pacientes de un caso de contaminación por alergia. Hay, por tanto, una normativa. Explícanos un poco en qué consiste, cuéntanos. A ver, tengo que dejar claro que existe un reglamento europeo, el 1169 del año 2011, en el que se habla y se detalla todo lo referente a la información alimentaria al consumidor. Este reglamento es muy extenso, en el que se detallan pues cómo debe ser el etiquetado, cómo se deben de contener los ingredientes y muchísimos más conceptos a tener en cuenta. Entre ellos, centrándonos en lo que estamos hablando hoy, un apartado muy importante sería el tema de informar al consumidor sobre los ingredientes que contiene los alimentos que va a consumir. Si nos centramos en el tema alérgeno, entró en vigor recientemente la obligatoriedad de todos los establecimientos a detallar qué alimentos alérgenos contiene el alimento. Nos podemos encontrar los alimentos de forma envasada. Aquí la información viene en el etiquetado, y también nos los podemos encontrar sin envasar, que es donde existen unas particularidades para este tipo de establecimientos, porque la información no la van a tener que detallar ellos, no viene en el etiquetado porque son alimentos sin envasar. Bueno, pues vamos a intentar extender un poquito más o centrarnos un poco en este tipo de establecimientos que sirven alimentos sin envasar. ¿Cuáles son los sectores que se ven afectados con la entrada en vigor de esta norma, que está dedicada a esto que hemos dicho, es decir, establecimientos que venden o sirven alimentos sin envasar? Vale, podemos clasificarlo en establecimientos que venden alimentos sin envasar, como pueden ser tiendas minoristas de la carne, pastelerías, panaderías, y establecimientos que venden comidas para llevar. Otro grupo importante serían todos los bares, cafeterías, restaurantes o similares, y todos los establecimientos que sirven comidas a colectividades, como podrían ser los comedores escolares, hospitales, guarderías, residencias, etcétera. Bueno, ha comentado antes que es importante
fundamentalmente la información de forma constante, transparente, para evitar que se produzca cualquier tipo de incidencia. ¿En quién recae la responsabilidad de esa información? Actualmente esta responsabilidad recae en el propio establecimiento. El establecimiento es responsable de informar en todo momento al consumidor de los ingredientes alérgenos que contienen las comidas o alimentos que sirven o venden. No nos podemos olvidar de que el consumidor también tiene aquí un papel importante, porque el consumidor siempre debe de informar si padece algún tipo de reacción alérgica, porque en este establecimiento se extremarán mucho más las medidas para no cometer errores. Muy bien, cuando hablamos de alimentos alérgenos o estos que generan pues alergias o intolerancias de algún tipo, ¿cuáles son en concreto? Actualmente se detallan 14 alérgenos o alimentos alérgenos. Entre ellos nos encontramos los altramuces, el apio, la soja, la mostaza, los cereales que contienen gluten, la leche, el huevo, pescado, marisco y crustáceos, los cacahuetes, los frutos de cáscara, y también tenemos que hacer referencia a los sulfitos y el dióxido de azufre, que es un conservante que se utiliza en determinados tipos de alimentos como son el vino o incluso preparados cárnicos, productos cárnicos, entre otros. Bueno, pues se suele decir, ¿no?, para otros asuntos que el desconocimiento no exime del cumplimiento de la norma. En este caso es que estamos hablando de una situación relativa a la salud y, por tanto, creo que es muy importante de lo que hoy hablamos, que es concretamente las alergias en los alimentos. Y, por lo tanto, muy importante esto de que se produzca una información o, ojo, que esto podría provocarle a usted una alergia. ¿Cómo se da esa información al consumidor? Actualmente los establecimientos, como están obligados a dar esta información, existen distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, lo fácil sería en bares y restaurantes y cafeterías detallarlo en la carta o menú. Nosotros, cuando vamos a consumir un alimento y vamos a este tipo de establecimientos, normalmente, si hacemos uso de la carta o menú, se podría detallar al lado del plato, de cada plato, los alérgenos que contiene. Si esta información no se detalla en carta o menú, también se puede hacer en un cartel o pizarra informativa próxima al alimento, en el que se detalle esta información. Pues igual que en la carta o menú, detallamos el plato con los alérgenos que contiene. Siempre debe estar en un lugar visible, claro y legible por todo el personal que acuda como consumidor a nuestro establecimiento. Si no se detalla en carta o menú, ni tampoco se detalla en pizarra o cartel informativo, porque nos podemos ir a otro tipo de establecimiento, como podrían ser los minoristas o los establecimientos de comida para llevar, una forma de hacerlo sería disponiendo en algún lugar visible un cartel informativo en el que el establecimiento cuenta con toda la información necesaria y obligatoria para la gestión de alérgenos, y se debe detallar que pidan información al personal que trabaja en el establecimiento. Eso sería, de forma resumida, las formas que el establecimiento debería de informarlo. Siempre hay que tener en cuenta, no se nos debe de olvidar, porque muchas veces la gente, cuando ve esta información, causa como un poco de miedo. A una persona que no sufre una alergia no le va a pasar absolutamente nada por consumir estos alimentos que hemos nombrado. Solo afecta a las personas que padecen algún tipo de reacción alérgica a los alimentos. Bueno, ¿y cómo se hace para ese tipo de establecimientos que lo que hacen es vender comida por teléfono? Sí, se puede dar el caso que además actualmente cada vez existen más establecimientos que distribuyen comida, y nosotros hacemos la petición por teléfono. Esta información, ¿cómo nos la debe de dar el establecimiento? Nosotros, cuando llamamos, nos la pueden dar, facilitar directamente por teléfono el tema de informarnos de qué alérgenos contiene el alimento que nos van a llevar a casa. También, si existe página web en el establecimiento, lo que se puede es tener la información siempre actualizada en cada plato o comida que se pide. Y si no nos la dan por teléfono, ni tampoco existe página web donde esté esta información, nos lo deberían de facilitar por escrito a la entrega del alimento en nuestra casa. Muy bien.
Bueno, pues centrándonos, continuamos con estos establecimientos que elaboran alimentos sin envasar. Seguramente habrá pues muchísimos usuarios habituales que lo somos de estos establecimientos y muchísimos empresarios que los tienen o trabajadores de estos establecimientos que, como estamos contando. ¿Cuáles son las claves que usted recomendaría para no cometer errores manipulando estos alimentos, precisamente? Sí, de forma sencilla podemos decir que los establecimientos donde se elaboran alimentos deberían de tener una serie de claves y de buenas prácticas en la manipulación de alimentos para no cometer errores que puedan dar lugar a que la persona que sufre alguna alergia sufra una reacción con el alimento que nosotros le servimos o le vendemos. Entonces, el establecimiento tiene que tener en cuenta que los alimentos tienen que venir los alimentos envasados tienen que venir con la información y la etiqueta siempre. Esta información se debe de guardar siempre con su alimento. Además, debemos de utilizar para la elaboración de los distintos platos o menús una misma receta y es muy importante utilizar siempre la misma marca, porque lo que puede ocurrir es que si cambiamos de marca pueda contener algún alimento alérgeno que la marca que estábamos utilizando no lo contenía. En el caso de los alimentos envasados, como digo, debemos de mantenerlos siempre envasados en su recipiente original. Y si esto no fuese posible, porque muchas veces compramos envases que son muy grandes y después nos dificultan la manipulación, pues lo que deberíamos de hacer es, al almacenarlo en recipientes más pequeños, que siempre sean de uso alimentario, etiquetarlos con la información original que venía de cada producto. El personal que trabaja en el establecimiento siempre debe de saber dónde está toda la información de cada alimento y además es importante custodiar toda la trazabilidad del producto. Cuando nosotros recepcionemos el producto nos tiene que venir acompañado albarán, ficha técnica, etiquetado, para saber en cualquier momento origen, etcétera. Muy bien. Bueno, decíamos al principio, hemos cambiado un poco el dicho popular, ¿no? No es más vale prevenir que curar, es vital prevenir en el caso de las alergias a determinados alimentos, pero a veces se produce una reacción alérgica grave. Sí. ¿Cómo lo hacemos en ese momento? ¿Cómo curamos, entre comillas? Hay que tener muy en cuenta que el tema de las reacciones alérgicas a veces son muy graves porque en el peor de los casos puede llevar a la muerte de la persona. Entonces, otro concepto que hay que tener en cuenta es que cuando algún cliente sufre una reacción alérgica se puede confundir con otro tipo de accidente, ¿vale? Lo que deberíamos de hacer, como en nuestros establecimientos donde ha ingerido el alimento, tener en cuenta unos síntomas para poderlos relacionar con este tipo de reacción alérgica. Los principales síntomas son dificultad para respirar, sufre la persona inflamación de la boca, inflamación de los labios y cada vez se acelera más la dificultad para respirar, incluso puede sufrir un desmayo o shock anafiláctico. ¿Qué debemos de hacer? Rápidamente colocar a la persona de forma cómoda, se recomienda que esté tumbada y, si es posible, de lado, por el tema de que pueda sufrir algún tipo de vómito y no sufra ahogo. Llamar al 112 o al servicio de emergencia, al personal cualificado y detallarle muy claro que existe sospecha de que sea alguna reacción alérgica porque ha ingerido alimentos que contienen algún alérgeno. Estas serían las pautas que nosotros debemos de seguir de forma rápida y esperar a que venga el personal sanitario cualificado, ¿vale? Muy bien, bueno, yo supongo que no habrá ningún problema, pero aún así me gustaría que usted trasladara cómo pueden recabar más información si cualquiera de los establecimientos que ahora mismo no, o propietarios de establecimientos que ahora mismo no puede estar viendo, o trabajadores, pues quieren saber un poquito más sobre esto de los alérgenos. Entiendo que no tiene problema usted en recibirles y atender alguna consulta sin compromiso en la sede del Laboratorio Biotécnico Antequera. Para nada, nosotros intentamos pues eso, cada uno con sus necesidades según el tipo de establecimiento, le informaremos y le asesoraremos de
de las exigencias que tiene su establecimiento y que debe de hacer para cumplir con este tipo de normativas y otras. Bueno, pues conversando hoy con nuestra experta de cabecera en salud alimentaria, que es la directora del Laboratorio Biotécnico Antaquira, que tiene su sede en la calle Obispo, muy cerca de la esquina con calle de San Pedro, que nadie se confunda, y que, bueno, pues como especialista en seguridad y higiene alimentaria y licenciada en farmacia, pues yo creo que era la persona a la que teníamos que invitar para que nos diera estos consejos relativos a las alergias a determinados alimentos. Ana López, muchísimas gracias por venir y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.